Hola muchachos, sean bienvenidos a esta nueva metodología que vamos a implementar durante nuestro periodo de confinamiento debido al COVID-19 y es una nueva modalidad que vamos a implementar asociada a clases virtuales. Continuando con nuestro contenido del curso, vamos a hablar un poco sobre las leyes de Newton. Básicamente voy a reunir eh, todo el material en una serie de videos asociados, en este caso, a las leyes de Newton. En este caso hablaremos sobre la parte 1, donde hablaremos las partes iniciales, algunos conceptos y haremos algunos ejemplos. Pero básicamente todo lo que discutiremos en esta serie de videos están asociados a las leyes de Newton, fuerzas de fricción y aplicaciones de las leyes de Newton. No está de más comunicarles que cualquier duda que tengan pueden contactarme al correo institucional andres.gomez@unisucrevirtual.edu.co. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco. Siempre que hablamos o que escuchamos hablar sobre la ley de Newton, lo primero que pensamos es en Isaac Newton. Eh, Como una reseña histórica, es importante destacar que el año en que muere Galileo Galilei, en ese mismo año nace Newton y años más tarde Newton da continuidad a algunos de los trabajos de Galileo, como es el caso de la ley de la inercia, como veremos más adelante. Algunas generalidades sobre Isaac Newton son las siguientes. Él desarrolló el cálculo integral y diferencial que hoy en día usamos. También trabajó en la naturaleza de la luz y la óptica. También es el responsable de la ley de la gravitación universal y es famoso por el desarrollo de las leyes de la mecánica, primera, segunda y tercera ley. ¿Okay? Primera ley del equilibrio o de la inercia. Básicamente, físicamente lo que me está diciendo es que la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema es igual a cero. Físicamente, ¿qué me está diciendo esto, hombre? Que el sistema o está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Por lo tanto, no hay aceleración. ¿Okay? Entonces, básicamente se conoce como ley del equilibrio o ley de la inercia. La segunda ley, básicamente, es la masa por aceleración y se define como la suma total de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Aquí la fuerza es una cantidad vectorial al igual que la aceleración. En este caso, la masa es constante. Cabe resaltar que físicamente esta expresión me está diciendo que si un cuerpo masivo experimenta una aceleración, es porque por detrás de esa aceleración hay una fuerza asociada. La tercera ley de Newton está asociada a la acción y reacción. Significa que si yo aplico una fuerza, esa fuerza, de cierta manera, va a experimentar una fuerza contraria, pero de igual magnitud. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos un clavo en la pared, ¿cierto? Y yo tengo un martillo, si golpeo el clavo, la fuerza que yo le empleo al golpear el clavo se la devuelve al martillo. Y eso se conoce como acción y reacción. Estas básicamente son las tres leyes de Newton que de manera general resumen la dinámica que veremos más adelante. Sin embargo, hay que destacar otras fuerzas presentes. La primera de ellas es la fuerza normal. La fuerza normal no es más que aquella fuerza que se genera entre el contacto de un objeto con la superficie. Y veremos que en la mayoría de las veces esa fuerza normal es igual al peso. El peso, como también veremos, viene siendo el cuerpo que posee una masa y ese cuerpo masivo se encuentra bajo la interacción gravitacional. Entonces esa masa bajo la interacción gravitacional me define un peso, que es una fuerza. Otros tipos de fuerzas que hablaremos a continuación son las fuerzas de fricción. Entre ellas veremos la fuerza estática, de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Pero para entender un poco sobre la fuerza de fricción estática, veamos lo siguiente.
Aquí estamos observando tres, cuatro casos A, B, C y D de un objeto masivo que está sobre una superficie. Y acá abajo obtendremos unos gráficos que van a estar asociados a esas cuatro descripciones. Entonces comencemos con la primera. En el primer caso, ese objeto tiene una masa y como tiene una masa y está en contacto con una superficie, va a experimentar una fuerza normal. Pero esa fuerza normal va a ser igual al peso de ese objeto masivo. En principio, él no se está moviendo. Significa que en este momento la fuerza de fricción estática es cero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo comienzo a tirar de esta cuerda muy lentamente? Cuando yo intento tirar de esa cuerda, yo le aplico una tensión para intentar mover esa caja. Pero esa caja no se va a mover porque sobre ella está actuando una fuerza de fricción estática, que básicamente es debido al contacto de estos dos materiales. Si yo continúo incrementando la tensión de la cuerda, lo que voy a observar es que ese cuerpo masivo aún no se sigue moviendo. Si ustedes observan en el caso B y C, tanto la fuerza estática como la fuerza de tensión aplicadas sobre la cuerda van creciendo de forma gradual, ¿cierto? Por eso, hasta aquí estamos viendo un comportamiento lineal. En estos tres casos, la fuerza de fricción presente en mi sistema es la estática. Pero cuando yo supero, cuando mi tensión aplicada sobre este cuerpo supera esa fuerza de fricción estática, el objeto comienza a moverse. Cuando el objeto comienza a moverse, esa fuerza de fricción estática es reemplazada por la fuerza de fricción cinética, que es la generada por causa del movimiento que está siendo aplicado por esta tensión. Entonces ustedes observan este comportamiento bien anómalo. ¿Ok? Entonces comencemos con la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática se define como siendo el coeficiente estático por la fuerza normal que hemos definido anteriormente. Si ustedes reparan ese S aquí, es una sigla convencionalmente usada asociada a static en inglés, estático. ¿Ok? Y esa fuerza de fricción estática es la que está presente en el objeto antes de ponerse en movimiento. Pero cuando este comienza a moverse, implica que ahora estamos hablando de una fuerza de fricción cinética, donde ese μk aquí es el coeficiente cinético, ¿ok? De la superficie. Y n es la fuerza normal. En estos casos, μs y μk son números que no poseen magnitudes, unidades, perdón. ¿Ok? Entonces, si estos son fuerzas, es debido a que las normales también son fuerzas. Algunas generalidades para destacar entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. El coeficiente de fricción cinético suele ser menor que el coeficiente de fricción estático. Si no hay movimiento relativo, es porque hay una fuerza de fricción estática, que fue lo que anteriormente les acabo de explicar. Muy bien, a continuación vamos a ver una serie de ejemplos. El primero de ellos es, vamos a aprender a calcular fuerzas resultantes. Entonces, para ese ejemplo, tenemos unos trabajadores que están tratando de liberar una camioneta atascada en el lodo. Para sacar el vehículo usan tres cuerdas horizontales que producen los vectores de fuerza mostrados en la figura. 1. Obtenga las componentes X y Y de cada uno de los tres tirones. 2. Use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante de los tres tirones. Entonces vemos aquí, es muy común que siempre utilicemos un sistema de referencia coordenado Y y X. Y entonces podemos asociar que aquí existe una fuerza a 32 grados con la vertical en Y. Aquí tenemos otra fuerza formando un ángulo con la horizontal en X. Y aquí tenemos otra fuerza que está formando un ángulo con la horizontal en X. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que hacer aquí es lo siguiente. Separar los datos. ¿Ok? Entonces si ustedes reparan en los datos he llamado de F1, F2 y F3 respectivamente a esta fuerza F1, F2 y F3. ¿Ok? Lo segundo que vamos a hacer es asociar un punto a este cuerpo, que es el carro, ¿cierto?
Y entonces vamos a diseñar las componentes de cada fuerza. Entonces comencemos primero con la fuerza F1, que he llamado de 788 newtons. Fuerza F1. Si ustedes reparan, esa fuerza, pues aquí tiene una componente en Y en esta dirección, como les estoy mostrando, y una componente en X en esta dirección. ¿Ok? De la siguiente forma. Entonces tendríamos fuerza 1 en Y, fuerza 1 en X. Ahora continuemos para el caso de la segunda fuerza, que es de 985 newtons. Observen que va a tener una fuerza en Y también, aquí, y una fuerza en X aquí, como se muestra en el siguiente diagrama de cuerpo libre. ¿Sí ven? F2Y, F2X. Y lo propio también haremos con la tercera fuerza. Tendrá una componente en Y aquí y una componente en X, como se muestra acá. ¿Por qué vamos siempre a trabajar con diagramas de cuerpo libre? Hombre, porque es un mecanismo que nos permite simplificar cómo están distribuidos las fuerzas que están actuando sobre un determinado cuerpo. Y ya con esto aquí es mucho más sencillo. Podemos sumar todas las fuerzas en Y y todas las fuerzas en X. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso a continuación. Sumatorios de fuerzas en X. Entonces vamos aquí a ver todas las fuerzas en X. Tendremos una, dos y tres fuerzas en X. Dos de ellas están apuntando al lado izquierdo. Convencionalmente siempre hemos trabajado que el lado izquierdo es negativo y el lado derecho positivo. Entonces estas dos serán negativas, como estamos viendo aquí y aquí. Y de este lado esta fuerza será positiva, como estamos viendo acá. Y entonces todas las fuerzas que están presentes aquí me van a dar una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante no es más que la suma de todas las fuerzas en la dirección X. Y esa fuerza vamos a llamarla de fuerza resultante en X. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar los valores, pero antes de eso debemos darnos cuenta que estas F1 de X, F2X y F3X son proyecciones. ¿Ok? Entonces comencemos con la primera. F1X. Si nos vamos a F1X, está aquí, ¿cierto? Esa F1X no es más que la proyección de este vector que forma 32 grados con el eje vertical aquí. ¿Ok? Entonces recordemos, el ángulo está siendo formado con el eje vertical. Entonces, en este caso sería seno de 32. Aquí está. Seno de 32 de esta fuerza que hemos llamado de F1. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué hacemos? Reemplazamos lo que vale F1, aquí está, por seno de 32 grados. Y eso nos va a dar la componente F1 como siendo 418 newtons. Continuemos. F2X. Entonces, F2X nos ubicamos aquí en F2. F2 tiene una proyección en X. En este caso, ustedes pueden observar que el ángulo de 31 grados está siendo formado con la horizontal. Por lo tanto, esto aquí es un coseno de 31. Y F2 sería este valor que está aquí. Entonces lo reemplazamos aquí por coseno de 31. Colocamos eso en la calculadora y tendremos F2X igual a 844 newtons. Y finalmente para la última componente, F3X, tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí F3 y lo proyectamos en la componente horizontal. Como el ángulo está formado con la componente horizontal, esto aquí es coseno de 53. Aquí está. Y reemplazamos F3 por el valor que hemos descrito aquí, que es 411. Metemos eso en la calculadora y tenemos el siguiente valor, que F3X es igual a 247 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar este valor, este valor, este valor aquí, para obtener la fuerza resultante, como se muestra aquí a continuación. Y finalmente la fuerza resultante en X sería 179 newtons. Entonces ustedes podrán dar cuenta cómo hacer el diagrama de cuerpo libre nos ha simplificado el cálculo. ¿Ok? Ya tenemos la fuerza resultante en esta dirección. Nos dio positiva, significa que va en esta dirección, en X. Vamos a hacer lo mismo con las fuerzas en Y. Sumatorios de fuerzas en Y. Tomamos que todas las sumas van a ser igual a una fuerza resultante
y analizamos que F1Y, F2Y son positivas porque van hacia arriba y la única que va hacia abajo es F3Y. Por lo tanto, aquí colocamos negativo. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con F1Y. Si empezamos con F1Y, observamos que el ángulo está haciendo con la vertical y por lo tanto esto aquí es un coseno. Aquí está, coseno de 32. Reemplazamos el valor de F de 1, que es 788 newtons. Metemos eso en la calculadora y tenemos F1Y igual a 668 newtons. Hacemos lo propio para F2Y, ¿cierto? Como podremos observar, F2Y es seno de 31. Entonces nos vamos aquí. Al proyectar en esta dirección, observen, no hay ángulo formado. Por lo tanto, en este caso, sería seno de 31. Reemplazamos el valor de F2 como siendo 985. Metemos eso en la calculadora y tenemos la fuerza 2Y. Y finalmente hacemos lo propio para la fuerza 3Y. Vemos aquí seno de 53, ¿cierto? Que es esta componente que está acá. Multiplicamos por 411 newtons y tenemos la fuerza 3Y igual a 328 newtons. Ahora que viene, pues sumemos todas las fuerzas. Vamos a reemplazar en esta expresión, como estamos observando aquí. Y eso nos da que la fuerza resultante en Y es 847 newtons. Observen, positiva. Significa que la fuerza resultante va en esta dirección. Entonces tenemos una fuerza resultante en esta dirección en Y y una fuerza resultante en esta dirección en X, como se puede observar aquí y aquí, ambas positivas. Entonces hasta el momento hemos obtenido las componentes de cada uno de los tres vectores. Están aquí, aquí. Estas son las componentes y estas dos que están acá son las resultantes. Esas resultantes las vamos a utilizar para calcular la magnitud y la dirección de la resultante de los tres tirones. De la siguiente forma, la magnitud básicamente es la fuerza resultante siendo igual a la raíz de la resultante en x al cuadrado y la resultante en y al cuadrado, como se muestra aquí. Reemplazamos los valores, nos quedaría esto que está acá, y eso nos da finalmente que la magnitud de la resultante es de 866 newtons. Ahora vamos a calcular la dirección. Para calcular la dirección vamos a utilizar esta expresión. Θ igual a tangente a la menos 1 de la fuerza en Y resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Aquí está. Cuando reemplazamos esos valores como ambos son positivos, pues lo que vamos a obtener es estos valores aquí positivos. Y de aquí básicamente colocando eso en la calculadora obtendremos que el ángulo es de 78 grados. Es decir, tenemos una fuerza resultante de magnitud de 866 newtons y una dirección de 78 grados, respondiendo así a nuestra segunda pregunta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo consiste en un análisis gráfico y tenemos un gato de 2.75 kilogramos. Se mueve en línea recta en el eje X. La figura muestra la gráfica de la componente X de la velocidad de este gato en función del tiempo. Entonces nos hacen tres interrogantes. La primera es calcule la fuerza neta máxima sobre este gato. ¿Cuándo ocurrió dicha fuerza? B. ¿En qué instante la fuerza neta sobre el gato es igual a 0? Y C. ¿Cuál es la fuerza neta cuando han transcurrido 8.5 segundos? Entonces, analicemos primero, tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes podrán observar que aquí hay un crecimiento lineal en la velocidad. Entonces aquí ya analizamos, por lo que hemos aprendido, que aquí hay una aceleración constante. ¿Ok? Aquí la misma velocidad se preserva, entonces la aceleración es cero. Y aquí nuevamente hay otra aceleración porque hay un crecimiento lineal y esa aceleración es constante. ¿Ok? Aceleración constante aquí, aceleración constante aquí. Movimiento uniformemente acelerado. Y aquí simplemente no tenemos aceleración. La aceleración es cero. Muy bien.
Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es separar esto en tres regiones: región 1, región 2, región 3. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar los datos. Entonces, tenemos la masa del gato. Y vamos a analizar qué fórmulas podemos utilizar. Entonces, las fórmulas que podemos utilizar serían la segunda ley de Newton, porque tenemos aceleración, y las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado que hemos descrito anteriormente. ¿Okay? ¿Esto para qué? Hombre, porque quiero saber cuánto vale la fuerza si conozco perdón, porque quiero saber cuánto vale la aceleración. Si conozco la aceleración, dado que conozco las velocidades y los tiempos debido al gráfico, puedo multiplicar por la masa del gato y poner la fuerza en cada región. 1, región 2 y región 3. ¿Ok? Muy bien. La fuerza neta máxima ocurre en el tramo 1. Y ustedes se preguntarán por qué. Resulta que la aceleración en el tramo 1 la puedo calcular usando esta fórmula, donde reemplazo la velocidad final, que es 8 metros por segundo. La velocidad inicial es 0. Aquí está. El tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 2 segundos. Entonces la aceleración es de 4 metros por segundo. ¿Por qué supe que era la mayor? Hombre, porque si ustedes analizan aquí, la velocidad inicial es 8, la final es 12, eso da 4. Y aquí tendríamos tiempo inicial 6 y tiempo final 10. La diferencia eso es 4, 4 entre 4, pues me va a dar que la aceleración es 1 metro por segundo. Por lo tanto, la aceleración aquí es mayor que aquí. Pues bueno, volviendo aquí al caso A, calculamos que la aceleración es igual a 4 metros por segundo. Luego multiplicamos esa aceleración por la masa del gato usando la segunda ley de Newton y obtenemos la fuerza neta, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 11 newton. Ahora, para el caso B, ¿en qué instante la fuerza neta sobre el gato es igual a 0? Pues ya habíamos comenzado al principio. Aquí la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, es porque la velocidad no cambia. Usamos esta fórmula que está aquí y observen, la velocidad no cambia, por lo tanto la aceleración en el tramo 2 es 0. Como es 0, pues la fuerza neta es 0. Finalmente, nos concentramos en la región 3. En la región 3, exactamente a los 8.5 segundos, pues no importa. Lo que podemos saber aquí es que en cualquier instante la aceleración es la misma en cualquier punto. Entonces, si nos localizamos aquí 8.5, pues la aceleración es la misma que yo calcularía tomando punto inicial de 8 en 6 segundos y de 12 en 10 segundos. ¿Ok? Como se muestra aquí. Y eso, como les mencioné al comienzo, da 1 metro por segundo. Tomando esa aceleración y multiplicándola por la masa del gato, tenemos la fuerza neta de 2.75 newtons. Como ya les había adelantado, la fuerza en este caso es menor que la fuerza neta en el primer tramo o en la primera región. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos discutido dos ejemplos. Uno, para que entiendan cómo buscar las fuerzas resultantes, y el otro, para que analicemos cómo de un gráfico podemos extraer información. Y de esa información, pues, analizar las fuerzas presentes en este caso, sobre el gato. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces quedo atento a cualquier duda para esta primera parte.